Robert Frías, un importante dirigente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, un joven inquieto, una de las grandes, no promesas, sino de las realidades sociales de las que nos enorgullece tener en este periodo de la historia. Y vamos a conversar sobre sus aspiraciones a la presidencia de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, Buró San Francisco de Macorís. Buenos días y bienvenido al Poder de la Información. Buenos días, Wilson Gómez. Buenos días a toda la sociedad, a San Francisco, el país y el mundo, porque por las diversas vías, pues este prestigioso programa, pues llega al mundo el poder de la información. Agradecer por permitirnos estar en este espacio y presentar nuestra propuesta y lo que hemos hecho históricamente en términos social, en términos académicos y en términos sindical. ¿Cuáles son los ejes transversales de tus aspiraciones? Bueno, nosotros tenemos, cuando hablamos de eje transversal, son los ejes que permean todas las áreas, a eso nos referimos, y nuestro eje está fundamentado en varias propuestas. La primera propuesta es atención a jubilados y pensionados. Todo lo que vamos a definir en este espacio está escrito en las leyes y normas que rigen el sistema educativo público de la República Dominicana, y ellas son las que nosotros vamos a luchar para que se cumplan. Y por esto, cuando hablamos de atención a jubilados y pensionados, nos referimos, nos citamos fundamentalmente en el artículo 190 de la Ley General de Educación 6697, que dice que cada 3 años debe revisarse el salario de jubilados y pensionados y el mismo ser impactado en términos económicos con relación al costo de la canasta básica, algo que desde el año 2013 no se toma en cuenta. Y los que estuvieron ayer dirigiendo el Estado y la ADP no le prestaron atención a eso, pero los que están hoy mucho menos. Y nosotros podemos decir que tenemos jubilados y pensionados devengando un mísero salario de 16.500 pesos, lo cual se convierte en un vulgar abuso y atenta contra la estabilidad emocional, de salud y de alimentación de los jubilados y pensionados, porque esto siquiera alcanza para los medicamentos. En ese sentido también luchar para que se cumpla lo que establece esa misma ley sobre los profesores activos, que cada año debe revisarse el salario y el mismo ser impactado en términos económicos con relación al costo de la canasta básica. Y desde el año 2017 no se genera un aumento en ese sentido. Eso en términos salarial. Ahí, esa partecita sería suficiente para los jubilados y pensionados, que se haga un ajuste por inflación, que es a lo que se refiere la ley. ¿Sería suficiente esto para ellos? Bueno, no sería lo suficiente, porque después que uno pasa, como decimos popularmente, después de pasado meridiano, después de los 50, es que llegan las enfermedades. Entonces, aquí es cuando el Estado, esa ley de seguridad social que tiene el Estado dominicano, entonces inicia negándole los derechos a los jubilados y pensionados. Por ejemplo, en el país tenemos 11.000 jubilados y pensionados sin seguro médico, pero es porque esa ley de seguridad social no les permite tener ese seguro médico, porque cotizaban en una ARS privada que no es la ARS SEGMA, y al momento de su retiro, entonces esa ARS privada lo que hace es que le quitan la cobertura y entonces se quedan sin seguro, algo que no ocurre con el SEGMA. En el SEGMA, si usted está en SEGMA, usted tiene seguro médico de por vida. Las ARS privadas, como con el símbolo de comercio, de mercado, entonces, ¿qué hacen? Cuando usted se jubila o pensiona, lo dejan sin seguro médico, sin seguridad social, y eso lo permite la ley. Pero además, esa ley de seguridad social, no solo la ADP, no solo nosotros, porque estamos en la coalición por una seguridad social digna, que la ha encabezado la ADP, pero la sociedad debe empoderarse para que esa ley de seguridad social sea revisada y sea modificada. ¿Por qué razón? Los medicamentos, las ARS tienen un catálogo de medicamentos, un catálogo de procedimientos, toda general, bajo una misma línea, que no beneficia a los afiliados, sino que beneficia a los empresarios y comerciantes de la salud. Y todo esto nosotros, desde San Francisco de Macorís, desde esta seccional, desde el Comité Ejecutivo Nacional, con la presidencia del compañero Sixto Gavín, vamos a asumir y abrazar esta bandera de lucha, no solo para los profesores, sino para la sociedad en sentido general. Uno de los grandes problemas que tiene la seguridad social, que para mí no hay seguridad social en República Dominicana, sino un seguro masificado de salud, por la visión rentista, que se ve como un negocio. La visión comercial. Para la sostenibilidad, que como frase cohete suena muy bonito, pero que para la realidad social dominicana no se ajusta como respuesta.
Ahora bien, si se habla de seguridad social, debe ser el SEINMA inclusive, por su característica como póliza, que no tiene que ver con la rentabilidad de otras empresas privadas, como son las otras aseguradoras, sino que debe ser más solidaria porque pertenece a un círculo cerrado donde no necesariamente tiene que haber ganancias y no tiene por qué haberla. Y si las hay, pues debiese repercutir para beneficiar la apertura de los planes que ustedes presentan. Y hay una zona de amortiguamiento, por ejemplo, para esos maestros pensionados. No se le puede aumentar, por ejemplo, el nivel que ustedes ganan, pues que existan farmacias que les provean los medicamentos a esos maestros, y es una forma de tú sanearle su salario. Que los procedimientos y estudios existan hospitales y existan centros de salud provincial o regional que le dé respuesta a esos maestros para que haya una verdadera seguridad social, porque los maestros pensionados tienen un seguro, pero no tienen seguridad social. Así es, fíjate Wilson, usted toca un tema interesante ahí sobre SEINMA, y es que el SEINMA también ha sido permeado por la partidocracia y abusado. Debemos recordar el desfalco del 2009, en el cual el compañero Sixto Gavín y Zenón Padilla sometieron ante los tribunales de la República Dominicana a los que desfalcaron el SEINMA. Están presos los que no son, o sea, son responsables, pero no los que tienen la mayor carga. Hay una sentencia de condena, y en esa parte pues hemos avanzado un poquito. Ahora bien, en términos políticos, por ejemplo, el SEINMA, en la gestión pasada, tenían como centro de despacho una sola farmacia a nivel nacional, en todo el país. No me voy a referir a la farmacia para no darle la publicidad gratuita. Se lo puede dar. No, entonces, eso nosotros lo denunciamos como monopolio y enfrentamos a Manuel Méndez, que era el director del SEINMA en ese momento, a tal punto que un servidor le dijo: si tenemos que cerrar la oficina del SEINMA en San Francisco de Macorís, la vamos a cerrar. Si tenemos que ir a piquetear nuestra propia área, se lo vamos a hacer. Porque no es verdad que nosotros podemos permitirnos que se monopolice los medicamentos de los profesores, poniendo en riesgo la estabilidad y la salud. Porque, por ejemplo, yo que tengo un medicamento permanente, un PIP, y yo tengo una farmacia que voy todos los meses a retirar mi medicamento, y el día que me faltan 100 pesos para adquirir el medicamento, el dueño de la farmacia me lo da. Hay muchas farmacias que hacen eso, que le dan el crédito a los profesores del resto que deben de pagar de los medicamentos. Entonces, en un único centro de distribución, eso no va a ocurrir. Y lo enfrentamos a tal punto que la única seccional del país, y esto podemos decir que es un logro de esta seccional, la única seccional del país que no está en ese tipo de monopolio farmacéutico es San Francisco de Macorís. Y se lo debemos a la responsabilidad con la cual esta seccional, no Robert Frías, me tocó encabezar ese proceso, pero no Robert Frías, sino esta seccional, los 11 dirigentes de esta seccional, que nos dieron el aval y la potestad para enfrentar esa situación, y lo logramos. Que las demás distribuidoras, el comercio local, los propietarios de farmacia local, pues también puedan ser beneficiados para distribuir los medicamentos permanentes. Eso en ese sentido. Ahora bien, el SEINMA ha sido permeado, como decía anteriormente, por los partidos políticos, y allí vamos a encontrarnos, porque los Fulcar se han dividido el Estado, allí nos vamos a encontrar en la administración del SEINMA un apellido Fulcar ahí, y han cancelado. Podemos decir de aquí jóvenes que daban un servicio de calidad, fueron canceladas. Y cuando nosotros preguntamos, nos decían: no, es que no son del partido. Y ustedes saben que cuando hay cambio de gobierno, hay cambio de personal, y lo decimos con toda responsabilidad. Porque en mi teléfono están las conversaciones, los audios, y están los mensajes. Cuando nos comunicamos con los representantes del SEINMA, o los que se han hecho creer amos y señores del SEINMA, esa fue la respuesta que nos dieron. Yo le decía: pero denme una respuesta de que esos empleados, porque tampoco tenemos compromiso personal con empleados, sino es defender que el servicio que se presta allí sea de calidad. Y la respuesta era: no, ellos no cometieron falta, pero hay que poner a los compañeros del partido a trabajar. Pero se supone que el SEINMA no es parte del Estado, sino que es parte del sindicato. Cuando decía que la partidocracia dominicana ha permeado el SEINMA, a eso me refiero, a que el SEINMA, ¿quién designa el director del SEINMA? Lo designa el gobierno.
Pero no solo el SEGMA, también el propio sindicato de la Asociación Dominicana de No, el Profesores sindicato ADP. no tiene incidencia sobre el SEGMA, la ADP no tiene incidencia. El SEGMA es la ARS de los profesores y profesoras, pero la ADP no tiene nada que ver con la administración del SEGMA, a tal punto que nosotros lo que hacemos es, en un momento, enfrentar el SEGMA propiamente, nuestro Pero propio debiese ARS. ser parte Debería ser. de la gestión. Debería ser, pero la partidocracia ha permeado esto, entonces le ha quitado el papel al sindicato. Igual pasa, Ahí tiene que haber, igual pasa ahí tiene que haber alguien del sindicato, aunque no juegue su rol como sindicalista, sino como político, tiene que haber alguien del sindicato representando al sindicato en el SEGMA. No, no lo hay. Los dioses se están volviendo locos. Igual pasa en Condama. Condama ha sido permeada y saqueada por la partidocracia también, o sea, que es la cooperativa de los maestros. Entonces, ha sido utilizada por los partidos políticos y podemos ver, ustedes han visto lo que ha sucedido con Radamés Camacho, que fue presidente nacional de la ADP, fue presidente de la cooperativa, bueno, y con Valentín Medrano. Y resulta que cuando se va, porque se entendía que ahora se podría generar un cambio en términos de la cooperativa, y no, ¿qué ocurre en la cooperativa también, en la Condama? Que cuando se van a producir las elecciones, se produce un reparto entre los organismos que hacen vida a lo interno de Condama, Pero entonces ahí estamos del cual advirtiendo. nosotros no somos parte. El espacio magisterial de Narciso González no fue parte de ese reparto y lo denunciamos. Pero también advierto, entonces, que hay una debilidad institucional en la Asociación Dominicana de Profesores ADP que no hace valer su fortaleza en esos espacios. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ha ocurrido con esto? Y debo decirlo con toda responsabilidad. Hay personas, hay dirigentes de la ADP que han llegado hasta SEGMA como delegado, entonces cuando llegan allí se sientan en un espacio de confort y se Ya quedan no allí. actúan como Entonces ya no son sindicalistas, ya son empresarios del SEGMA. Igual pasa en Condama, llegan allí con una visión progresista desde el ADP, que el ADP es el instrumento que le permite llegar hasta la Condama, porque allí es que se enfocan o son vistos como líderes, son llevados a Condama, entonces ya allí no se ven como dirigentes, como gremialistas, sino con el símbolo comercial y con el símbolo del peso. Y esto nosotros lo hemos denunciado de manera responsable. Y todo esto es lo que nosotros entendemos que debe cambiar en el sistema, en la clase magisterial de la República Dominicana. Hacer desaparecer que los maestros sean utilizados por los oportunistas, por el amarillismo, por el burocratismo, por el anarcosindicalismo. Que fíjate, nosotros debemos ratificar aquí una vez más, nuestra única alianza ha sido siempre con la clase magisterial. Nosotros no hemos firmado alianza con nadie. Nuestra alianza en el 2018 fue con la clase magisterial, llevamos el compañero Sito Gawin al Comité Ejecutivo Nacional con el respaldo de los profesores y profesoras, y hoy, nueva vez, vamos solo a nivel nacional, únicamente aliados, firmamos intención de alianza con la corriente magisterial Ercilia Pepín, que es una corriente progresista que tiene vida en Navarrete, el compañero Marcelino que dirige allí la corriente magisterial Ercilia Pepín, y un movimiento independiente que hay en la provincia de la Altagracia, en Higüey, que se llama Mi ADP. Con los únicos sectores que hemos firmado intención de alianza son con esos dos sectores a lo interno de la ADP. Pero después, con los que han saqueado, con los que se han cotizado en la ADP, nosotros ni hemos firmado, ni firmamos, ni vamos a firmar alianza nunca, porque nosotros no nos caracterizamos por eso. Y no estamos en esto detrás de un puesto o detrás de proyectarnos políticamente para sacar capital político, como lo hicieron los pasados dirigentes de la ADP y como lo han hecho los que están ahora. Y si no quisieras decirlo así, pero debemos ser responsables. Solo debemos observar dónde están los principales dirigentes de la ADP, en cuáles puestos públicos están designados en este gobierno. Entonces tienen un salario por el Ministerio de Educación, tienen un salario por viático en la ADP, entonces también están en otras instituciones del Estado. Desde tu posición como aspirante y futuro presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP en San Francisco de Macorís, veo que advertimos una debilidad institucional que les permite a quien llegue a hacer, estamos aquí, ¿verdad?, en el patio, lo que le da la gana con el sindicato y con todo lo que venga enfrente. ¿Cuál debe ser tu rol a jugar como presidente municipal para evitar que esto se siga replicando? Bueno, nosotros estamos, desde el espacio magisterial de Narciso González, estamos construyendo líderes
profesores con pocos años en servicio, lo vamos formando para que entiendan que no es el asunto del dinero, no es el asunto de la posición económica, no es el asunto de la posición institucional, sino lo que debemos hacer es defender el sindicato. Y es lo que ha hecho, por ejemplo, el compañero Sixto Gavín con un servidor. Sixto Gavín me tomó de las manos prácticamente con 3 meses en el sistema educativo y me dijo, tú vas a ser dirigente de la ADP. Si yo todavía no había hecho el trabajo en términos sindical, pero en términos social sí, y en términos estudiantil. Y Sixto me ha dado toda la oportunidad del mundo para hacer un trabajo firme y coherente. Y en eso estamos entonces ahora formando otros líderes para en el momento que nosotros tengamos que salir del ADP, no dejar el sindicato en manos de esos oportunistas, de esos que buscan prebenda política. Y nosotros invitamos, porque no queremos hablar de ningún mal de ninguno de los candidatos o de los que componen la plancha, pero sí les queremos hacer una invitación a que observen los candidatos y los que integran la plancha en cuántos partidos políticos han militado en los últimos 5 años. Entonces, esto es un mensaje claro de que andan buscando algún nivel de beneficio y nosotros lo podemos decir con toda responsabilidad. En el gobierno pasado nosotros se nos hizo propuesta y propuesta muy tentadora y nosotros no nos tembló el pulso para decirle un no como respuesta. A tal punto que en un momento me quisieron llenar los ojos diciéndome todos los beneficios que iba a tener y yo la pregunta fundamental fue, ¿la función es académica o política? Y la respuesta fue, les respondemos mañana. Al otro día, política, no me interesa. Y las actuales autoridades también, y le dijimos que no, porque nosotros, eso no nos llena los ojos. Y eso, por esa manera, quizás han habido expresiones y algunos ataques de manera directa, porque saben que con función opuesta no nos van a comprar, porque nosotros no tenemos como único norte el sello del dinero. Eso no nos llena los ojos, ni nos va a convencer, ni nos va a comprar tampoco. Eso lo conocemos por tu grande compromiso social que tú tienes y sobre todo por tu formación. Entendemos la verticalidad de los procesos y lo ha señalado muy bien cuando habla de formación de líderes, pero no hacemos nada con formar líderes cuando las bases no tienen igual nivel de conocimiento para hacer la valoración entre un líder y un dirigente. ¿No contemplan ustedes fortalecer la parte educativa de ese sindicato, de la ADP, con muchas gentes nuevas que desconocen totalmente cuál es la dialéctica del mismo? Claro que sí, eso está en el eje educativo de la ADP. En ese eje tenemos 2 elementos, que es lograr, y para finalizar con la pregunta que me hace, lograr que el 4% de educación sea invertido en calidad educativa. O sea, no solo en infraestructura, en pagar medios de comunicación, no, sino que ese 4% sea invertido para mejorar la calidad de la educación dominicana. Es en ese eje. Y en la otra parte sobre la pregunta, claro que si tenemos, y vamos a luchar, si el compañero Sixto Gavín, que va a ser el presidente a nivel nacional, deberá asumir, y está en su programa, que ese 7% que establecen los estatutos del ADP, que maneja el presupuesto, valga la redundancia del ADP, la Secretaría de Educación y Formación Sindical sea invertido para formar los profesores y profesoras de la República Dominicana. Wilson, la ADP tiene un instituto que se llama INSFOPED, Instituto de Formación Pedagógica, y no funciona. La que hoy es presidenta nacional de la ADP en la gestión pasada, fue la que dirigió esa secretaría. Hoy, la corriente oficialista es la que dirige esa secretaría. ¿Y dónde está la inversión para formar a los profesores y profesoras? Y nosotros, desde esta sesional, vamos a impulsar esa parte. Y por esto, para no enfocarnos solo en lo nacional, porque sé que con el compañero Sixto Gavín en la presidencia nacional vamos a resolver eso, por esto nosotros tenemos la persona que consideramos con mayor nivel y mayores condiciones para trabajar esto, que es el profesor Francisco Tavares, el chino. Lo tenemos en esa Secretaría de Educación y Formación Sindical para lograr empujar y avanzar en ese sentido. Crear la escuela en San Francisco de Macorís en esta sesional, crear la escuela de formación y educación pedagógica para los docentes. ¿Para qué? Para que los profesores y profesoras conozcan la Ley General de Educación, conozcan la Constitución, conozcan el Estatuto del Docente, conozcan las diversas ordenanzas que rigen el sistema educativo público de la República Dominicana. Porque si nosotros conocemos nuestros derechos, nuestros deberes, entonces vamos a estar claros al momento que tenemos que exigir y la manera en la cual debemos exigir. Porque nosotros aspiramos a que las autoridades
sean suficientemente sensatas, inteligentes y que ese nivel de arrogancia, ego y prepotencia que brillan en los funcionarios del día de hoy, pues lo haga entender que bajo la diplomacia, bajo el diálogo se puedan resolver las cosas. Ahora bien, cuando la diplomacia y el diálogo no nos dé resultado, entonces nosotros sabemos muy bien, como lo hemos hecho siempre, que las calles están ahí a espera de las movilizaciones y las manifestaciones desde el sindicato, porque no tenemos más compromiso que con la comunidad educativa y con la clase magisterial. Y si las autoridades no dan salida a las necesidades inmediatas de la escuela pública dominicana, saben que nos tendrán de frente exigiéndole que asuman con la función que le pague el Estado, que para legislar y gobernar y administrar las instituciones para garantizar así la estabilidad educativa, no solo en San Francisco de Macorís, sino en la República Dominicana. ¿Entiendes tú que se debe innovar en esos métodos de lucha o deben continuar con los mismos métodos de lucha tradicionales que hemos tenido, que todos terminan en la paralización de la docencia, que no es una huelga contra el gobierno, sino contra los sectores desposeídos, que son los que van a las escuelas públicas? ¿Entiende que se debe innovar o vamos a seguir con este mismo método de lucha? Todos los días debemos aprender, y si aprendemos es porque debemos innovar. Y nosotros en la ADP hemos, por lo menos en San Francisco de Macorís, podemos decir que hemos dado cátedra en ese sentido. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que lo último que se ve es la manifestación, es la movilización, es la marcha, es el piquete. Pero antes de esa marcha y de esos piquetes, hemos depositado decenas de documentos, decenas de encuentros a las autoridades, pero no hacen caso. Por ejemplo, la directora regional tiene un documento en su oficina que se lo depositamos porque no estaba ahí el día que fuimos, de la condición que tiene cada centro educativo de San Francisco de Macorís. Hace unos 15 días. Un diagnóstico. Un diagnóstico general. ¿Hace qué tiempo? Hace unos 15 días. ¿Y por qué ese diagnóstico no se hizo con más antelación? Bueno, lo hizo. Sobre todo en el proceso que no había docencia. Lo entregamos en el 2020. Okay. Entregamos uno en el 2020 cuando las autoridades actuales tomaron la función, inmediatamente le llevamos un diagnóstico general de centro por centro, de los centros educativos que tienen problemas mínimos, de los centros educativos que hay que intervenir de inmediato, de los centros educativos que tienen problema legal para continuar la construcción. En fin, llevamos un diagnóstico general y no hubo respuesta. Y hemos llevado hace unos 15 días otro diagnóstico parecido y tampoco hemos tenido respuesta. Mientras los estudiantes estaban tomando docencia virtual, los profesores estaban en los centros educativos con el personal de apoyo y administrativo, las autoridades no clavaron un clavo en la escuela pública, no pintaron una escuela, no resolvieron problemas de filtración o de grieta en más de un año de pandemia, pero resulta que una semana antes de iniciar la docencia presencial, sale una nota desde el Ministerio de Educación comunicando a la sociedad que todos los centros educativos de la República Dominicana iban a ser intervenidos para crear las condiciones en 7 días de una docencia presencial. Pero tenemos, por ejemplo, en la Escuela Eusebio Manzueta de Cueva, que tiene más de 6 años paralizada. Igual está en las Guaranas el Liceo Flérida Hernández, pero tenemos una escuela aquí en Aguayo que se llama Otacílio de Peña Páez, Espejo, que está en más de un 95% de construcción y las autoridades no resuelven ese centro educativo para lograr trasladar la escuela Otacílio de Peña Páez al centro nuevo y llevar esta escuela a jornada escolar extendida. En fin, no hay una planificación, no hay una organización por parte de las autoridades del Ministerio de Educación en ese sentido. Una de las debilidades que nosotros advertimos de este gobierno es precisamente eso. Nosotros sabemos lo que el gobierno ha heredado y sabemos lo que es iniciar un gobierno en plena pandemia. Pero este gobierno no se preparó para gobernar. Se montó en la cresta de la ola del disgusto popular, alcanzó el poder, pero no había un plan. Porque si bien es cierto que el Partido de la Liberación Dominicana tenía 16 años en el gobierno, también es cierto que ellos tenían 16 años en oposición, diciendo lo que había que hacer, y hoy llegan y no hacen lo que había que hacer. Porque la conquista que se logró con los concursos para maestros, y que luego inclusive, amañados o no, llegó a la parte dirigencial, como eran los distritos y las regionales, esos concursos hoy se invaliden por una supuesta incompetencia. Se presente la modalidad de contrata temporal a los que se quemaron,
no pueden ser maestros por incompetentes, ¿verdad? Pero vamos a contratar. Pero entonces vamos a contratar los incompetentes, una incongruencia. Pero vemos una complacencia de la Asociación Dominicana de Profesores ADP que no la entendemos. A nivel nacional. A nivel nacional. Voy con dos cosas. Primero, el PRM no se preparó para el gobierno y el PLD se desgastó en el poder. Algo que es un fenómeno sociopolítico. Sí, un fenómeno sociopolítico que Digno no de vamos, estudiar. podemos hablar de sociología, pero hoy no es el tema que nos trae aquí. Ya en otro momento podemos hablar de esos fenómenos sociopolíticos que impactan y que terminan al final, terminan perjudicando la sociedad. Pero bien, sobre esa parte, sobre el concurso de oposición, fíjate, 16 años en la oposición, si yo estoy yo fuera del ADP haciendo oposición, yo estoy diseñando un plan, un programa para trabajar cuando yo sea el presidente del ADP. Por ejemplo, nosotros tenemos un plan, un programa de gobierno, cómo vamos a dirigir esta sesional del ADP y lo que vamos a avanzar en términos de Casa Club, en términos sindicales, en términos educativos. Ese plan nosotros lo tenemos ahí, que después que nos juramentemos en el mes de noviembre, vamos a ponerlo en marcha. Sobre el concurso de oposición, a nivel nacional, de una lástima que la presidenta nacional del ADP solo se pronunciara diciendo que hubo fallo, hubo problema con el concurso de oposición, pero no así pasara de la denuncia a las acciones. Nosotros en San Francisco de Macorís debemos recordar que en el año 2019 al ministro Antonio Peña Mirabal le suspendimos el concurso. Y en un momento acalorado, porque quisieron presionarnos, nos militarizaron el Politécnico y un servidor, me volé la verja perimetral y saqué a los técnicos nacionales que estaban allí, a los postulantes y todo el que estaba allí, y suspendimos el concurso en San Francisco de Macorís en el 2019. Lo mismo hicimos ahora, porque cuando verificamos la situación del concurso de oposición, que un postulante le daba un resultado al momento de terminar su evaluación y cuando iba a la página del Ministerio de Educación tenía una calificación muy por debajo, entonces no puede ser. No puede ser. Y cuando detectamos esta parte, que puedo decirlo con toda responsabilidad, porque fui yo que entré al laboratorio cuando una postulante finalizó y pude contactar el resultado final de la evaluación y cuando salimos afuera, que revisamos en la página, tenía otra evaluación. ¿Por qué se da esto? Porque los postulantes que salen nos manifiestan esa situación y de espérate, tenemos que contactar, no es que no creemos en ustedes, ahora bien, vamos a ver la realidad. Y después de una discusión, logramos entrar a uno de los laboratorios y contactar esa realidad. Y es el momento que decidimos suspender el concurso de oposición. Y hasta hoy el Ministerio de Educación no ha dado una respuesta y no se ha referido a las denuncias que hemos hecho de manipulación y que ese concurso de oposición estaba amañado. Pero ¿qué ocurre? Que entonces la Ley General de Educación habla del contrato, pero habla de que anual, cada 6 meses debe producirse un concurso de oposición docente y si el mismo no llena las plazas o vacantes que hay, entonces se procede al contrato hasta que se genere el otro concurso de oposición. Pero el Ministerio de Educación ha optado por lo último, contratar, para luego entonces convocar al concurso de oposición, algo que ellos mismos desde la oposición le cuestionaron y le condenaron al gobierno pasado y a la administración pasada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por eso nosotros decimos que debemos tener sumamente cuidado cuando elegimos los representantes en el sindicato, porque en las últimas décadas se ha demostrado que quienes han dirigido la ADP la han puesto a nivel nacional, la han puesto entonces a disposición de la partidocracia, de los partidos políticos y de la dirigencia de esos partidos políticos y no así para beneficiar la clase magisterial, que es quien elige y quien decide quiénes lo van a representar cada 3 años en el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP. En la parte que tiene que ver con la formación de maestros, que tú tocabas con mucha puntualidad, ¿no contemplan ustedes verificar como sindicato, como técnicos expertos, la construcción del maestro en las aulas a través de las universidades, de las escuelas de humanidades y la inclusión de niveles prácticos en los centros educativos, tal y como sucede en otras carreras, como lo es la carrera de medicina? Hay las diversas carreras de educación tienen lo que se llama práctica docente. Debemos reconocer, hay algunas debilidades, no todo es malo, porque se ha querido castigar a las universidades, pero es el modelo educativo que tenemos, es el modelo educativo que está impregnado y que está dirigido, porque esto no es casual, esa realidad
no solo en la clase magisterial, sino en términos educativos de la República Dominicana. No es algo casual, es algo producido desde el sistema para garantizar tener una sociedad innubilada, una sociedad que no tenga un nivel de análisis, un nivel de interpretación, una capacidad para poder entender qué es lo que le beneficia en un momento y qué no, porque si construimos esa sociedad, entonces tendríamos mejores gobiernos, porque la misma sociedad le va a exigir, mediante el análisis, mediante las disposiciones, a esos gobiernos que cumplan con los derechos fundamentales. Por ejemplo, nosotros aquí pudiéramos salir y preguntarle a los ciudadanos cuáles son los derechos fundamentales de los dominicanos. ¿Qué es lo que debe garantizar el gobierno como administrador del Estado a los dominicanos? ¿Saben los dominicanos que en la Constitución está consagrado el derecho a la salud, a la vivienda, a la alimentación, a la educación de calidad? Claro, no lo sabemos porque desde el Estado no se traza una política en ese sentido y nosotros entendemos que ciertamente debemos avanzar en eso, debemos avanzar en ese sentido. Vamos a pedir un permisito. Mira, ese video que vemos ahí, iníciamelo a principio, ¿verdad? Y dámele audio, por favor, aquí. Aquí estamos, tus amigos de siempre, tus compañeros de lucha de toda la vida. Este 13 de octubre, vota 4 por el espacio magisterial Narciso González para seguir en tu defensa. Por la defensa del magisterio, como históricamente lo hemos hecho, vota 4 por el compañero Sisto Gavín y por todos los candidatos del espacio magisterial Narciso González. ¡Vota 4! Por la defensa del magisterio, vota 4 en la casilla 4. Yo pensé que cuando Sisto anunció su candidatura a la presidencia de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, el Buró Municipal de San Francisco de Macorís iba a romper los vínculos nacionales y se iba a unificar en torno a la figura de Sisto Gavín. No por la amistad que nos une, los afectos que nos unen, sino por la construcción social, sin dejar a un lado esto tampoco, porque no lo vamos, nuestro hermano no lo va a dejar a un lado tampoco. Esa construcción social que representa Sisto Gavín, prácticamente de las últimas generaciones de sindicalistas, de verdaderos sindicalistas, que ha logrado conquistas aquí, y tú mismo lo señalas, a nivel municipal, que bien pueden ser extrapoladas si encontramos una persona que la encarne a nivel nacional. ¿Qué ha pasado internamente en la Asociación Dominicana de Profesores ADP? Sobre todo aquí en San Francisco de Macorís, que nunca logramos una cohesión social que nos permita avanzar en el espacio. Bueno, hay una realidad. Al compañero Sisto Gavín, esa dirigencia nacional del ADP, esos partidos tradicionales que han dirigido el Estado, no van a perdonarnos nunca la beligerancia y la actitud del compañero Sisto Gavín. No la van a perdonar nunca y van a hacer todo en cuanto sea posible para tratar de cerrar el paso. Ahora bien, es lamentable que personas supuestamente de una visión progresista prefieran apoyar al oficialismo, a pactar con el oficialismo y no así con nosotros o con el compañero Sisto Gavín, que históricamente lo que ha hecho es sacrificarse y aportar lo mejor de él para tener un mejor San Francisco de Macorís y tener un mejor país, porque podemos decir que el compañero Sisto Gavín, en el momento que se hizo lo que se llamó Coordinación del Cibao, fue quien llevó esa bandera y se logró articular desde el Cibao la lucha por el 4%, que luego se convirtió en una gran consigna nacional. Y cuando los atropellos de Melanio Paredes, fue desde aquí que se inició también ese proceso y se llevaron. Yo no estaba en educación en ese momento, pero la ADP, la Coordinación del Cibao en ese momento, hizo que Melanio Paredes fuera movido del Ministerio de Educación. Al parecer, los intereses particulares y personales de muchos están por encima de los intereses colectivos y de la clase magisterial. Porque desde la lógica nos dice a nosotros que es más fácil, que con quién se puede resolver una situación más fácil, con el compañero Sisto Gavín como presidente nacional del ADP o con personas de Santo Domingo o de otras provincias. O sea, la lógica
tenemos que hacer uso de la razón y la lógica, y la misma entonces nos va a arrojar luz en ese sentido. Pero es una conducta que nosotros no logramos entender. Y nosotros eso es parte de nosotros los franco-macorizanos. Tú, por ejemplo, viste, el PLD duró 16 años en el poder y nos quejábamos amargamente de que no había un dirigente de importancia. Todas las decisiones en estos países tercermundistas se toman desde los comités políticos del partido o de los partidos que están en el gobierno. Así ¿Verdad? es. Y de los nuestros no hay una persona que se empeñe en estar en los espacios de toma de decisiones. Por eso estamos ausentes a la hora de repartir el pastel. No hay un interés marcado en beneficiar a San Francisco de Macorís y a la provincia de Duarte, porque ninguno de los nuestros se ha preocupado por el ascenso social. Y los que se preocupan, como es el caso, por ejemplo, de Sisto, en el día de hoy, pues no encuentra el nivel de cohesionamiento social que les permita ascender, porque imagínate, que Sisto salga aquí con un 100% de los maestros de San Francisco de Macorís, que digan, este es nuestro presidente nacional, somos de la corriente tal, perfecto, no hay problema, pero mi candidato es Sisto Gavín porque es el mío, es el de aquí, es el nuestro. Conocemos las fortalezas inquebrantables de Sisto Gavín, conocemos las luces y sobre todo el nivel de compromiso que tiene Sisto Gavín con el Magisterio Nacional. Llega al Comité Ejecutivo Nacional y juega un papel decoroso, es decir, podemos apoyarte al ascenso. Y entiendo que todavía hay tiempo para llamar a nuestros amigos y compañeros, tal y como lo hemos hecho a nivel personal, a unir fuerzas para llevar a Sisto Gavín a la presidencia de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Es nuestro, es de aquí, es cercano a nosotros, con méritos sobrados para lograrlo. Es solo enderezarnos, pensar en función de lo que nos conviene, y en este caso nos conviene la presencia de Sisto Gavín en la presidencia nacional. Así es, y podemos hablar de varios hechos. Por ejemplo, en el acuerdo que se firmó en el 2019 entre Kenia Xiomara Guante y Antonio Peña Mirabal, el compañero Sisto Gavín estuvo ahí, revisó y conocimos ese acuerdo. Ese acuerdo que es ratificado en el 2021 entre Kenia Xiomara Guante y Roberto Fulcar, Sisto Gavín no lo firma y denuncia el acuerdo y dice por qué no firma ese acuerdo, un acuerdo fiado, un acuerdo que no garantiza prácticamente nada para la clase magisterial, y eso lo ha hecho el compañero Sisto Gavín. Cuando se genere la situación del concurso de oposición, el compañero Sisto Gavín está en la Comisión Nacional de Concursos, y es el compañero Sisto que lleva la propuesta de la provincia de Duarte y Hermanas Mirabal a esa Comisión Nacional de Concursos, y en base a esa propuesta es que se negocia en ese concurso de oposición de que se revise el instrumento, que ya se revisó, de que la manera de calificación del mismo sea revisada también, y que una propuesta, que es lo que tiene el trance en esa comisión, de que se le permita la prueba a todos los postulantes que reprobaron la misma y que se les reconozca a los que sí la aprobaron. Y ahí es que está el impasse por el cual no se ha resuelto. Por eso el compañero Sisto Gavín que lleve esa propuesta a esa Comisión Nacional de Concursos. Y por eso nosotros entendemos que ciertamente, con sobrada razón, lo que usted expresa, el magisterio franco-macorizano, que fue en parte importante quien llevó al compañero Sisto Gavín al Comité Ejecutivo Nacional en el 2018, en este momento debe, pues, decidir y apoyar al compañero Sisto con ese voto de confianza, una vez más, al 100%, como bien usted lo expresa, porque lo conocemos. Si hay un municipio, un pueblo que conoce a Sisto, es San Francisco de Macorís. Y algo interesante que está ocurriendo, que a cada provincia o municipio que el compañero Sisto asiste, todos le dicen, nosotros queremos una ADP como la de San Francisco de Macorís, por la historia que se ha construido. Entonces, si eso lo dicen las demás provincias, y nosotros que lo tenemos aquí, ¿por qué no apoyar y por qué no sumarnos al proyecto de Sisto Gavín para que sea el representante de todos los profesores y profesoras, porque lo ha hecho con dignidad, con decoro, con humildad y con responsabilidad? Excelente, Robert. Los minutos finales queremos aprovecharlo para que tú nos digas por qué votar por Robert Frías en el Buró Municipal de San Francisco de Macorís. Bueno, votar por Robert Frías es votar por el magisterio franco-macorizano. Es como dice la profesora Natalie García, votaré por Robert Frías porque cuando él alce su voz, se estará alzando la mía. Somos la voz de los profesores y profesoras del sistema educativo público, no solo de San Francisco de Macorís,
porque nos llaman de los diversos municipios, tanto de la provincia de Duarte como Hermanas Mirabal. Y nosotros nos comprometemos a hacer lo que hemos hecho hasta el día de hoy, garantizar la defensa activa de la clase magisterial y de la comunidad educativa. Nuestra propuesta, son varias las propuestas, están fundamentadas en atención a jubilados, pensionados, activos, la regularización de la ARS SENMA, continuar lo que se ha hecho en Casa Cruz, que no es algo que de esta gestión, sino que ha sido la permanencia de diversas gestiones, de diversas corrientes que han dirigido este municipio, esta seccional, y nosotros nos comprometemos a darle continuidad a eso. De hecho, tenemos un proyecto ambicioso en ese sentido. En fin, votar por Robert Frías es votar por la estabilidad y la garantía de la defensa del magisterio. Y como dice nuestro eslogan, en la defensa del magisterio siempre, porque es lo que hemos construido, es la historia que está ahí. E invitamos a estudiar, a investigar sobre nosotros, y allí van a encontrar razones sobradas por qué garantizar ese voto en la casilla número 4, tanto a nivel nacional como a nivel municipal, por los de siempre, por lo que siempre hemos estado al servicio, a la disposición de la clase magisterial y de la sociedad en sentido general. Nosotros agradecidos del alma de que tú nos hayas acompañado en esta última hora del programa. Sabes que nos identificamos con tu candidatura, con tu posición, un joven decente, un joven coherente, una de las grandes realidades sociales que nos garantiza que todavía quedan jóvenes y personas que son capaces de comprometerse con causas que mueven a la colectividad y a la unificación y a la cohesión y al nivel de desarrollo que demandan nuestros tiempos. Gracias del alma, hermano, a usted por sus palabras, y estas palabras nos comprometen a ser cada día mejor ciudadano, mejor profesional y mejor sindicalista, porque todavía podemos construir un mejor país, todavía lo podemos hacer, y en eso estamos. Que precisamente es lo que demanda esta sociedad, y en días pasados pues conversaba sobre esto en el programa y seguiré insistiendo en la construcción de ciudadanos dominicanos, que aquí nosotros somos ciudadanos, por ejemplo, en tu caso, ciudadanos del ADP, por ejemplo. Yo soy ciudadano de mi partido político, el otro es ciudadano de su deporte, por ejemplo. Es decir, no tenemos ciudadanos dominicanos que pensemos en función de nuestra condición inicial, que es lo que somos, y que todo cuanto hagamos sea para beneficiar mi país y por ende en la clase a la que pertenezco, pero pensar siempre en mi país, que si lo que estoy haciendo no mejora la condición de mi país, aunque mejore la condición de mi clase, yo debo abstenerme, porque primero, somos dominicanos y es a lo que debemos aspirar. Me gustaría que tú nos hicieras un llamado final a votar por el maestro Sisto Gavín. Bueno, las cualidades de Sisto todos las conocemos y debemos garantizar ese voto por el compañero Sisto Gavín, ese voto de respaldo, un ciudadano que se ha entregado a la lucha social, a la lucha sindical, a toda la sociedad. Y es el momento de que pues él sienta que ese trabajo que se ha hecho, que él ha hecho por San Francisco de Macorís y por el país, sea respaldado con ese voto. No a manera de pago ni de remuneración, pero sino ese voto de respaldo, porque debe ser o es el motor que lo mueve, o que mueve a todas las personas, porque el compañero Sisto Gavín históricamente lo que ha hecho es eso, garantizar y luchar por las mejores reivindicaciones y las mejores condiciones de vida de los dominicanos, no exclusivamente de San Francisco de Macorís, sino de todo el país, porque lo hemos visto en Loma Miranda, en la Presa de Cola, contra la Barrigol, contra Falcón Bridge, contra Falcondo, en todas las luchas sociales y que se han generado en la República Dominicana, desde que inicia, desde su adolescencia, porque también fue dirigente estudiantil. Entonces, es toda una vida entregada a la sociedad, y esa sociedad en este momento, de manera exclusiva, los profesores y profesoras, deben respaldar al compañero Sisto, votando 4 en la boleta A nivel nacional. Yo me inscribo en esa petición. Legítimamente lo hago porque yo soy el único ADPista que no he sido maestro, pero como siempre lo comento, desde pequeño la formación que tenemos en nuestra casa, con nuestra madre que fue maestra por 36 años de servicio, nos conmina a amar la Asociación Dominicana de Profesores ADP y a querer para sí lo mejor para ella misma.
y también para nuestra sociedad de San Francisco de Macorís, que demanda que sus hijos sean inscritos en los espacios de toma de decisiones. Que no sigamos los macorizanos siendo segunda, tercera, cuarta y hasta quinta. Que conquistemos espacios a nivel nacional que nos permita tener decisiones fuera de nuestra geografía y así se nos haga más fácil la vida en nuestra nación dominicana. Nosotros los macorizanos estamos fuera de los espacios de toma de decisiones que no se toman desde el Congreso Nacional. Dejémonos de pendejadas. Las decisiones nuestras de este país y de los países tercermundistas se toman desde los comités políticos de los partidos que dirigen. Dentro de la decisión está la toma en cuenta de esos espacios particulares, como es el caso de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Y si no estamos en esos espacios de toma de decisiones, otros serán los que siempre decidirán por nosotros. ¿Qué tanto nos cuesta lograr la cohesión social? ¿Qué tanto nos cuesta unificarnos en una orientación específica? ¿Qué tanto nos cuesta ponernos de acuerdo? Sobre todo con lo que nos conviene. Dejemos atrás las apetencias particulares, dejemos las desavenencias, aprendamos a convivir con diferencias, que si tenemos puntos de vista encontrados en nuestra casa, a la hora de salir fuera, no nos dividan las diferencias, sino que nos unan los puntos en comunes que tenemos. Es un llamado a la clase magisterial de San Francisco de Macorís a cohesionarse en este último tiempo que le queda y tomar la decisión que se lo agradecerán por siempre. Ponerse de acuerdo internamente en el Buró Municipal de San Francisco de Macorís y llevar nuestro candidato, nuestro único candidato a la presidencia de la ADP, como lo es el maestro Sisto Gavín. Yo apuesto a la inteligencia de los maestros, yo apuesto a la verticalidad de los maestros, yo apuesto a los maestros, a que no se dejen dirigir, que no se dejen secuestrar por 3 letras de una sigla de un partido político y que piensen en función de los que les conviene. Y al maestro dominicano les conviene un dirigente que no se deja secuestrar por 3 letras de una sigla. Es un individuo pensante, pero un individuo sobre todo comprometido socialmente y comprometido con la clase magisterial, como lo ha sido el maestro Sisto Gavín. Es una solicitud que nosotros le hacemos, porque como franco-macorizanos entendemos que nos hace falta una voz a nivel nacional con la que nos identifiquemos y que cuando hable se escuche el sonido de San Francisco de Macorís. Es eso lo único que le pedimos. Ustedes y yo, si Dios quiere, mañana aquí nos vamos a encontrar en Las Cosas Como Son, de 9 a 10 de la noche. Y el próximo domingo aquí estaremos en otras conversaciones interesantes, como por 14 años ya estamos acostumbrados con más de 600 paneles educativos, porque creemos en la educación y creemos en la construcción social como parte de nuestro ejercicio. Les damos los buenos días, agradecemos la presencia en estudio de una amiga comunicadora de las mejores de San Francisco de Macorís, como lo es Joanny Paulino. Gracias por estar aquí con nosotros. Ustedes y yo, si Dios quiere, mañana nos encontraremos. Buenos días. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia. Ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, El Poder de la Información.